Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica básica. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser continuar con el curso de electrónica básica, y esto correspondería al capítulo 3. Lo que les voy a mostrar hoy día es algunas fórmulas que se utilizan para el cálculo de la resistencia, y para eso he preparado una pequeña presentación. Además tengo acá algunas cosas que voy a utilizar para hacer un pequeño laboratorio y mostrarles cómo se manejan las resistencias. Bueno, en algunos países también se les conoce como resistores. En mi país se conocen como resistencia. Lo que habíamos visto en el capítulo anterior es que estas resistencias corresponden a resistencias de montura superficial. Ahora lo que vamos a ver es un repaso. El repaso está diciendo ahí que el calor disipado por una resistencia se mide en watts o fracciones de watts. ¿Qué significa que sea el calor disipado? Bueno, cuando ya vimos una resistencia, le pasa una corriente por su interior, produce una elevación de temperatura, se traduce en calor. Por lo tanto, el aparato que se sobrecalienta, en este caso la resistencia, deben ser capaces de evacuar ese calor para no destruirse. Por supuesto, si el calor sobrepasa la temperatura para el cual está hecho el componente se va a destruir o se va a alterar su valor nominal. Por lo tanto, evacuar el calor es importante en algunos casos, como por ejemplo cuando hay paso de corriente por un transistor, pero también se puede hacer limitar la corriente para que no llegue a calentarse el componente, o cuando uno lo ocupa, verificar de que el componente es capaz de soportar la temperatura. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si la resistencia que estamos poniendo es adecuada para soportar el calor? Bueno, con la fórmula de Watt que mostré en el curso anterior, en que la potencia es igual al voltaje por el amperaje, uno puede ver si el voltaje que va a pasar multiplicado por el amperaje supera la potencia a lo menos una vez. La resistencia tenemos que subirla. Supongamos que calculamos de que va a pasar al final una potencia de 1 watt por la resistencia. Para que no se caliente tenemos que usar una del doble. En ese caso tendría que ser de 2 watts. Bueno, también como la potencia a veces en electrónica es muy baja, se utilizan prefijos para indicar, por ejemplo, la milésima parte de 1 watt. En este caso podría ser el prefijo mili, que designa la milésima parte. Y siendo así, en el ejemplo, una milésima de watt se escribe 1 miliwatt y se ponen entre corchetes cuadrados para indicar la unidad. De igual forma, la corriente o la intensidad que pasa por una resistencia se mide en amperios o fracciones de amperios, y se utiliza la letra A mayúscula entre corchetes, como aparece ahí, para indicar una medida en amperios. Ahora, también se utiliza el prefijo mili para designar la milésima parte. Por ejemplo, 1 partido por 1000 amperes, que sería la milésima parte, se escribe 1 miliamper, entre corchetes cuadrados también. Ahora, ahí lo que estoy mostrando es un amperímetro, en este caso un microamperímetro, que lo que significa el prefijo micro, significa la millonésima parte de una unidad, en este caso de amper. Entonces, ese microamperímetro tiene un máximo de escala de 50 microamper, que es una corriente muy muy pequeña. Bueno, después tenemos que la resistencia que opone un conductor eléctrico al paso de la corriente eléctrica se mide en ohmios y se designa con la letra griega omega. Se escribe
con la letra griega que tiene una forma como una herradura. Las resistencias que tienen valores mayores de miles de ohmios se escriben con el prefijo kilo, de manera que la unidad se escribirá entre corchetes cuadrados con una letra K mayúscula y el símbolo de ohmios. Ahora, también existen resistencias con valores que tienen millones de ohmios. En ese caso, se escribe con el prefijo mega, de manera que su unidad se escribe con una M mayúscula, entre paréntesis cuadrados y con el símbolo de la letra omega. Ahora, las resistencias se utilizan y se hacen en dos series. Hay una serie que se fabrica que es decimal, que la ocupaban en Europa y ha sido cada vez menos común, en que los valores se ponen en 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y los incrementos son en 0,1 unidades. Eso puede ser un ohmio, pueden ser 10 ohmios, 11 ohmios, 12 ohmios, 13 ohmios, así. Puede ser 10 kilos, 11 kilos, pueden ser 100 kilos, 1 megohm, bueno. Pero siempre los incrementos son en fracciones decimales. La serie más popular es la serie norteamericana, que va en saltos de valores que no son consecutivos. Y por ejemplo parten en 1.0, después van 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 9.1 y después llegaría a 10 y se vuelve a repetir la serie. Entonces de la misma forma podemos tener 1,8 ohmios, podríamos tener una resistencia de 18 ohmios, pero no se van a encontrar resistencias de 16, que sería el caso de las que se fabrican en las series decimales. Uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si yo necesito hacer una resistencia de 1.9 que no existe? Bueno, lo que se puede hacer es sumarle una de 1.8 con una de 0,91 y ahí podríamos tener 1.9. No, a ver, me equivoqué. Sería 1.8 más 0.1. Ahí tendríamos 1.9, correcto. Bueno, es un poco más complicado, pero se pueden obtener valores intermedios. Bueno, por otro lado se pueden encontrar valores de resistencia desde los 0,1 ohmios, que son por lo general de alambre, hasta los 10 ohmios se pueden encontrar de alambre, y que soportan bastante potencia en watts, y posteriormente de 10 ohmios hasta 22 megohms o millones de ohmios se realizan en carbón, y eso es carbón prensado. Además, una resistencia de 1000 ohmios se anotará como 1 kilo ohm, una resistencia de 4700 ohmios se anotará como 4.7 kilo ohm, pero también pueden encontrarse en los diagramas electrónicos como 4K7 ohm, o incluso simplemente como 4K7, sin unidad, porque se supone que todas las resistencias se miden en ohmios. De manera que si aparece, por ejemplo, en una resistencia, en el símbolo de la resistencia, un valor 470, significa que son 470 ohmios. No es necesario ponerle la omega. Ahora, una resistencia de 3,3 millones de ohmios se denotará como 3.3 m omega o 3m3 omega o simplemente 3m3, que indicaría la m sería en este caso como un punto decimal. Bueno, acá tengo un circuito que tomé de internet y aparece cómo es internamente un ómetro, o sea un medidor de resistencia, y curiosamente está hecho con puras resistencias y un medidor que se encuentra designado por una flechita dentro de un reloj que aparece ahí, y la resistencia que uno mide aparece aquí afuera, marcada como RX. Voy a acercar un poco, ahí se ve como RX. Bueno, aquí lo que se muestra es que hay una batería. Esa batería produce una corriente eléctrica que pasa por esta serie de resistencias
y en alguna de las escalas está midiendo un cierto valor. Entonces el ómetro de la batería saca energía, la pasa por aquí, pasa a través de la resistencia y al cerrar el circuito empieza a medir un cierto valor de corriente que se traduce en una medición de ohmio. Eso mismo es lo que tenemos acá en el ómetro, en la escala que está en la parte inferior. Ahí tenemos de 2 megohms la escala máxima, 200 kilos la que sigue, 20 kilos la siguiente, 2 kilos la que sigue después y 200 ohmios la última. Si se fijan, aquí no está marcado el símbolo ohmio, pero está aquí al lado. De esa forma, lo que les decía yo, si está marcado 200 y no tiene ninguna indicación más, como esto es medición de resistencia, entonces se subentiende que son ohmios. ¿Ya? Bueno, volviendo a la presentación, las resistencias, como les insinué hace poco rato, se pueden poner en serie, o sea, una detrás de la otra, como si fuera un trencito. Y se dice que 2 o más resistencias se encuentran en serie cuando el diagrama electrónico se muestra como sigue. Que era lo que decía yo. Acá hay una batería que produce un voltaje, esa produce un flujo de electrones que se traduce en una corriente, y aquí están las resistencias que están como si fuera un trencito. Esa disposición, una detrás de la otra, se llama en serie. Bueno, también se pueden calcular cuál es el valor resultante de 2 o más resistencias en serie. Simplemente el valor de la resistencia total sería igual a la suma de cada una de las resistencias. O sea, en este caso, la resistencia equivalente total sería la suma de R1 más R2 y más R3. Muy simple. Pero también se podrían poner las resistencias en paralelo. Se dice que hay 2 resistencias o más en paralelo cuando el diagrama electrónico se muestra como aparece aquí abajo. En este caso, el paralelo es que aquí hay una resistencia que se encuentra en paralelo con esta y se encuentra en paralelo con esta otra. Y están todas unidas a la batería. Entonces, en ese caso, la corriente pasa por este hilo y entra a la resistencia y se va por acá. Pero también hay una parte de la corriente que sigue para acá y se va por acá. Y finalmente la última parte de la corriente se va por aquí y se devuelve por acá. Entonces, en estos puntos se ha ido dividiendo la corriente, pero cuando vuelve, se vuelve a juntar. De manera que si aquí entró 1 amperio, al salir vuelven a salir el amperio entero. Si ustedes se imaginan esto como tuberías con agua, y con salidas, por ejemplo, de agua por los distintos baños, el agua está entrando a todas las cañerías y después, cuando vuelve a circular, sale por el mismo ducto del desagüe que es común en todas las cañerías. Sería un caso de una instalación en paralelo. Bueno, continuando con esto, ¿cómo se calcula el valor resultante de 2 o más resistencias en paralelo? Acá es un poco más complicado. Lo que se hace es que se toma el valor de cada resistencia y se hace 1 dividido por el valor de la resistencia más 1 partido por el valor de la siguiente resistencia más 1 partido por todas las resistencias que haya, o sea, hasta llegar a la última. Y esto se llama calcular el recíproco del valor de la resistencia. 1 partido por algo es el recíproco. Pero una vez que tienen toda esta suma, se saca el recíproco de toda la suma. Y ahí recién se obtiene la R total. ¿Se ve complicado? No es complicado. Lo vamos a ver en un ejemplo y van a ver cómo se calcula. Aquí viene el ejemplo. Dice: ¿cuál es el valor resultante de 2 resistencias en serie? O sea, las que teníamos como en trencito. Si R1 es de 220 ohmios y R2 es de 560 ohmios. Como cuando están en serie simplemente se suman, lo que hay que hacer es sumar, como sale ahí, 220 más 560, y la suma
va a ser 780 ohmios. Es decir, el valor equivalente a una sola resistencia sería equivalente a una sola resistencia de 780 ohmios. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace para calcular en paralelo. Aquí en paralelo lo que vamos a hacer es calcular el valor resultante de dos resistencias en paralelo si una resistencia es de 1 kilo y la otra también es de 1 kilo, o sea, ambas son iguales. Bueno, lo que se hace es que se toma 1 partido por el recíproco de la suma de 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2. Eso, reemplazando los valores, sería 1 dividido por 2 dividido por 1000. Y como el recíproco del recíproco es el inverso, simplemente damos vuelta al 1000 dividido por 2 y nos queda 500 ohmios. Entonces tendremos el valor equivalente a una sola resistencia de 500 ohmios. Interesante porque de un valor más grande obtenemos la mitad. Bueno, note que si hay dos resistencias en paralelo que son iguales, el valor resultante será el de la mitad de una de las resistencias. Las resistencias eran de 1000, como son las dos iguales, el valor resultante va a ser el valor de una resistencia dividido por 2. En este caso 1000 dividido por 2 son 500. Así, por ejemplo, si tenemos dos resistencias de 2200 ohmios en paralelo, el valor resultante sería 2200 dividido por 2, o sea, 1100 ohmios. Lo vamos a ver también. Bueno, ahora vamos a hacer un laboratorio práctico en que voy a usar los mismos datos que les di de las pruebas de los ejemplos y vamos a usar una resistencia de 220, una de 560, otra de 2 de 1 kilo. Vamos a usar además el instrumento de medición para poder verla, cuántos son los valores. Y vamos a usar un protoboard pequeño. El protoboard pequeño es un tablerito para hacer pruebas. Y vamos a usar una calculadora, que es la que tengo ahí. Y además vamos a usar un lápiz y papel para escribir las fórmulas. Bueno, ahí además aparece R1, aparece la clave de resistencia. El 220 tendría que ser de acuerdo con la clave de resistencias rojo, rojo y café. El de 560 tendría que ser verde, celeste y café. Y el de 1 kilo tendría que ser café, negro y rojo. Bueno, yo ahora voy a poner la filmadora sobre un pedestal para poder mostrar lo que voy a hacer. Y voy a hacer un acercamiento para mostrar las piezas que vamos a ir midiendo. Por ejemplo, lo primero que voy a tomar aquí es una resistencia que está marcada 560 ohmios. Y esto, si lo vemos, no se ve mucho, pero ahí se ven las bandas de colores. En realidad hay que leerlas hacia el otro lado. Y eso sería una banda de color celeste, una verde y una café, que equivale a 560 ohmios. Bueno, eso lo vamos a poner en el tablero y lo vamos a medir. El tablero tiene dos secciones que están separadas. Las líneas van conectadas en forma vertical y las líneas que están conectadas aquí todas no se conectan con las que están al otro lado. Por lo tanto, yo aquí ensarté la resistencia y está en conductores diferentes, a pesar que está en la misma columna. Yo ahora voy a poner los cables del tester, y los cables del tester, aquí tengo mi tester, los voy a enchufar el negro en el común que aparece ahí, que es la tierra, y el otro cable lo voy a enchufar donde aparece ahí el símbolo de ohmios. Bueno, el color rojo indica además el positivo y el color negro indica el negativo. Eso sirve para medir voltaje o amperaje, pero en este caso para medir ohmios da lo mismo. Yo ahora voy a cambiar la escala
y como lo que vamos a medir es de 560 ohmios, la escala de 200 es muy baja, de manera que lo vamos a poner en la escala de 2 kilos. Ahí aparece un 1, ese 1 indica que no está midiendo nada, las puntas están sueltas. Y ahora voy a llevar esto acá y voy a medir la resistencia que está puesta en el tablero en este momento. No está midiendo, ¿y por qué no mide? A ver, vamos, una prueba. La prueba es que ahí está el 0, ahí lo medimos y está marcando 581 ohmios, 580 ohmios. Bueno, esto se supone que debería ser de 560, marca aproximadamente 20 ohmios más, no es mucha la diferencia. Después tenemos una resistencia que está marcado rojo, rojo, café, que corresponde a la de 220 ohmios. A ver, ahí se ve, sí, ahí se ve, 220 ohmios. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerla aquí en el tablero y yo voy a medirla para ver qué valor me está midiendo el amperímetro, el ómetro, perdón. Y el ómetro aquí me está midiendo 250 ohmios. Esta se supone que debe ser de 220. Como pueden ver, los valores no son muy exactos. Por eso que a veces la resistencia puede ser también de que esté la batería del tester gastada, pero no creo que sea el caso. Y después acá tenemos una resistencia que es de 1 kilo. Aquí se puede ver de 1 kilo sería café, negro, rojo. Y al final pueden ver una banda de color plateado, indica un 5% de tolerancia. Bueno, yo lo voy a poner acá y vamos a aprovechar de medir para ver cuál es el valor que está midiendo. En este caso está midiendo 991 ohmios. Está a 8 ohmios de estar en el kilo. Y por último tomo la otra resistencia de 1 kilo que tengo acá y me mide 988 ohmios. Bueno, si nosotros ahora ponemos las resistencias en serie, lo que vamos a hacer es poner las resistencias aquí de lado. Estoy poniendo la de 560 y voy a poner la de 220 conectada en serie con la otra. Según lo que habíamos visto acá, la suma de las dos tendría que quedar 780. Ya vimos que los valores no son exactos, así que va a incrementar, a lo mejor no en el valor que teníamos calculado, pero va a dar un valor cercano. Ahí da 773 ohmios. Y nosotros habíamos calculado 780, bueno, está cercano, por lo menos se cumple la suma de los valores de la resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es sacar esta resistencia y poner en paralelo. Vamos a poner las dos resistencias de 1 kilo y vamos a ver cuánto mide. Yo aquí tengo que poner en la misma columna las dos resistencias y después medirlas. Entonces, bueno, a veces es un poco complicado insertar las resistencias, pero como están en paralelo, si yo pongo los contactos aquí, debiera medir el valor. Ahí me está midiendo 984. ¿Y por qué? Claro, porque me corrí de columna. Estaba en otra columna. A ver ahí. Ahí está marcando 503, casi 500 ohmios.
bueno, lo que habíamos dicho, dos resistencias en paralelo iguales van a dar el valor de la mitad de una. Ahora un ejercicio que no hicimos, que lo vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa si yo conecto una resistencia de 1 kilo en paralelo con una de 220 ohms? Entonces aquí voy a hacer un pequeño diagrama y voy a poner la resistencia, mi resistencia R1, mi resistencia R2. Una va a ser de 1000 ohmios y la otra va a ser de 220 ohmios. Como las voy a conectar en paralelo, las dibujo de la siguiente forma. ¿Se alcanza a ver ahí? No se alcanza a ver. Bueno, lo voy a poner aquí. Ahí están las resistencias de 1000 ohmios y de 220 ohmios. Ahora, la resistencia resultante sería 1 partido por 1 partido por 1000, que es el valor de la resistencia, más 1 partido por 220. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular en forma independiente cuánto es cada valor. En este caso, sería la resultante sería igual a 1 partido por 0.001, que sería 1 partido por 1000, más 1 partido por 220. Ya, ahí no me da para hacerlo de memoria, entonces lo que voy a hacer es que voy a ocupar la calculadora. Prendo mi calculadora y digo 1 dividido por 220 igual, me da 0.004. Entonces lo anoto aquí, 0.004. Si sumamos estos dos, nos da 0.00, se me salió la hoja, 0.005. Y arriba es 1 partido por eso. Entonces hacemos la división, voy a borrar lo que tengo ahí, y digo 1 dividido por 0.005. Aprieto el signo igual y me da 200. Por lo tanto, me dice que la resistencia resultante sería de 200 ohmios. Ese sería el valor. Bueno, ahora lo vamos a hacer en el protoboard. Voy a poner esto en el pedestal y voy a poner una resistencia de 1 kilo en paralelo con una de 220. La de 1 kilo ya está puesta, la pongo en paralelo con 220 y ahora mido y me da 197 ohmios, 194, bueno, está oscilando, pero está muy cercano a 200, de manera que sería correcto el valor. ¿Y qué pasa ahora si yo sumo 1 kilo con 220 ohmios para hacer una resistencia en serie? Bueno, las cambio de lugar. Las voy a poner en serie ahora. Lo voy a acercar para mostrarlo. Ahí están las dos resistencias en serie. El contacto común está en la misma columna. Y ahora voy a medirlo. Como uno es de 1 kilo y el otro de 220, esto debiera medir alrededor de 1220 ohmios. Está casi en el valor correcto. De manera que podamos ver que la forma de medir las resistencias en paralelo y en serie está correcto. Bueno, eso era una de las cosas que quería mostrarles, porque se supone que estas reglas de cómo se calculan las resistencias en paralelo y en serie las vamos a utilizar mucho en las construcciones. Bueno, ahí les presento un tester que es muy barato. Si no tienen uno, les recomiendo que se compren un tester, un multitester, que tiene varias escalas. Este permite medir voltaje, tanto de corriente continua
como de corriente alterna. Después vamos a ver de qué se trata eso. Puede medir amperaje, puede medir los transistores, puede medir ohmios, y además tiene una luz para poder ver mejor la medición, y también tiene una memoria para guardar el valor cuando se mide. Es bastante útil. Bueno, y siempre es bueno tener también un pequeño protoboard, que es este aquí, de aquí. Hay algunos más grandes. En este caso lo que íbamos a hacer era muy simple, así que bastaba con uno de esos. Y eso sería lo que tenía que mostrarles. Acá en la presentación lo que tengo en la imagen siguiente es la clave de colores de la resistencia, que ya a estas alturas se las tendrían que estar aprendiendo de memoria. Y se los voy a dejar aquí un poco para que le puedan sacar una foto y estudiarlo con detención, porque hay varios tipos de resistencias. Hay algunas que tienen 4 colores, hay algunos que tienen 5 colores, y además de la banda de tolerancia, esas resistencias son las que se están fabricando en la actualidad. Así que ahí ustedes pueden ver de qué se trata, para qué sirve cada una de esas bandas. Pero en general las resistencias siguen teniendo solamente 3 bandas de colores para los datos, que es lo que está arriba, y una última banda que es de la tolerancia. Ahora, la tercera banda, recuerden de que no indica un número, sino que indica la cantidad de ceros que hay que agregarle a la medición de las 2 bandas iniciales. Así que una vez más, gracias por ver mis videos, y nos veremos en el próximo video de electrónica básica, el capítulo 4. Gracias una vez más y hasta el próximo video.